Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa San José, en especial los estudiantes de grado 11 en su curso de física. En este video vamos a ver la solución al taller evaluativo puesto en clase el día lunes 27 de marzo, en el cual tiene como propósito desarrollar la destreza en el manejo de la regla de Kramer y de la reducción Gauss-Jordan para la solución de un entorno en el que se presenten dos, tres o más variables. Esto es un complemento a la formación que se ha recibido en resolución de ecuaciones matemáticas, utilizando el entorno de circuitos eléctricos analizados a partir de la primera ley de Kirchhoff o ley de las mallas. Entonces, vamos a hacer un acercamiento para mirar de qué constaba el taller. Permítanme un momento. Bueno, como les decía entonces, pues estamos en la institución educativa San José de la Unión Valle y este taller preparatorio que nos lleva a ese desarrollo de destrezas que serán evaluadas en la evaluación de desempeño 2 de este primer semestre año 2023. Entonces miremos cuáles eran los problemas planteados. Se han planteado dos circuitos muy sencillos que constan de 3 mallas con 10 resistencias y sus respectivas fuentes. Entonces vamos a ver qué ejercicios se nos plantearon. Un primer ejercicio nos dice que hay que ejecutarlo a través de la reducción Gauss-Jordan, en la cual observamos 3 mallas, una malla 1, una malla 2, una malla 3, y vemos que tiene 10 resistencias y tiene 4 fuentes. Cada una de esas fuentes se toma por 100 voltios, teniendo muy en cuenta la orientación que muestra en el dibujo. Y toda resistencia va a valer 20 ohmios. Y teníamos un segundo ejercicio este sí para resolver a través de la regla de Kramer, en el que también tenemos 10 resistencias. En este tenemos 6 fuentes y cada fuente ha de valer 50 voltios y cada resistencia ha de valer 10 ohmios. Entonces vamos a ver el desarrollo del primer problema, es decir, el que se ha de aplicar por la reducción Gauss-Jordan. Voy a darle un poco. Bueno, como en todo problema, lo primero que se debe plantear son las ecuaciones, independiente de qué modelo o qué estrategia, vaya a utilizar para resolver. Lo importante es el planteo de las ecuaciones, atendiendo a las recomendaciones dadas. ¿Cuáles son las recomendaciones dadas? Si la corriente de malla atraviesa la fuente entrando por el lado negativo y saliendo por el lado positivo, entonces vamos a asumir esa fuente como positiva. En caso contrario, es decir, que la corriente entre por el lado positivo y salga por el lado negativo, de acuerdo al sentido de corriente de malla que usted mismo ha definido, esa fuente tiene que asumir como negativa. Si en una resistencia que se encuentre en la frontera entre dos mallas, las corrientes confluyen hacia una misma dirección, entonces esas corrientes se suman.
pero si las corrientes se encuentran de frente al interior de esa resistencia, viéndolo como modelo, esas corrientes se restan, teniendo como primer elemento de la resta a la corriente de la malla que se está analizando a ese momento. Teniendo en cuenta esos detalles, entonces vamos a ver cómo soluciona el problema 1. Y nos dicen, primero, elección de los sentidos para la corriente de malla y la construcción de las ecuaciones. Recuerden que esta es una elección libre. Usted puede definir cómo quiere colocar su corriente de malla, si en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Usted plantea sus ecuaciones, las resuelve. Si la respuesta a la corriente de malla le da positiva, significa que usted eligió bien el sentido de corriente de malla para ese circuito. Si le da negativo, significa que la corriente iba en el otro sentido, pero no tiene que hacer ningún recálculo, porque el valor absoluto de esa corriente de malla es lo que le haya entregado como valor absoluto la solución a la matriz, de acuerdo a que haya trabajado por la reducción Gauss-Jordan o haya trabajado por la regla de Kramer. Teniendo eso en cuenta, entonces miremos que en este caso, yo como autor de la solución, opté por los siguientes sentidos. En las tres mallas, como se observa ahí claramente, opté por utilizar el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces miremos, si tengo que aplicar la primera ley de Kirchhoff para obtener las ecuaciones de malla, ¿qué me va a suceder? Entremos por la malla 1, que la vemos que está identificada con la corriente I1. ¿Qué vamos a tener? Miremos con atención. A esta resistencia solo la atraviesa la corriente I1. A esta resistencia solo la I1. A esta resistencia solo la I1. Pero a esta resistencia de acá, ¿qué va a suceder? La corriente I1 irá subiendo, pero la corriente I2 pasará por ella bajando. Por tanto, ahí va a haber una resta de corrientes. Tengámoslo en cuenta ahora que miremos la ecuación. Ahora, desde el punto de vista de las fuentes, miremos que cuando la corriente pase por aquí, va subiendo, por tanto esa fuente se va a asumir como positiva, porque miren que entró por el negativo y salió por el positivo, mientras cuando esa misma corriente pase por esta otra fuente, se va a asumir como fuente negativa porque está saliendo por el lado negativo. Como hay una positiva y una negativa, pues la suma de las dos da como efecto neto un cero. Bueno, teniendo eso presente, vamos a ver la ecuación. Perdón por los ruidos ambientales, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto con este tema de las reformas viales. Bueno, lo que les comentaba de la malla. Entonces recordemos que la primera ley de Kirchhoff, que nos dice sumatoria de las fuentes igual a sumatoria de los consumidores. Recuerden que los consumidores los deducimos a través de la ley de Ohm, la que dice que el consumo de potencial a través de una resistencia es igual a la multiplicación del valor de la resistencia por el valor de la corriente que pasa a través de ella, ley de Ohm. Entonces, teniendo eso en cuenta, miramos y aplicamos lo que se dedujo ahora. ¿Qué dijimos de las fuentes? Que había una fuente positiva y hay una fuente negativa, que al sumarlas va a dar un efecto neto de un cero. Dijimos también que habían tres resistencias que eran solo atravesadas por la corriente I1. Miren, esta y esta. Y que había una resistencia que era atravesada tanto por la corriente I1 como por la corriente I2, pero como se encontraban de frente, quedan restando. Y como estamos hablando de la malla 1, entonces la corriente I1 va de primero. Ahí está el término. Ahora, si hacemos factorización
de los elementos que acompañan a I1, a I2, a I3. Entonces miremos que antes de eso tuvo que haber aplicado propiedad distributiva para decir que esta R multiplica por I1, pero que también esta R se multiplica por menos I2. Teniendo eso en cuenta, entonces, ¿qué va a pasar? Aparece el 0. ¿Cuántas veces tenemos R por I1? Lo tendríamos 1, 2, 3, 4. Por eso aparece 4 veces R por I1. Y me quedaría un menos R por I2. Ahí está. Ahí está su ecuación de malla. Resulta que algunos dirán, bueno, pero es que hay 3 mallas y 3 corrientes. Sí, pero como para el dibujo como se mostró, la malla 1 no tiene conexión física con la malla 3, entonces allí el coeficiente que acompaña a I3 dentro de la ecuación tiene que ser un 0. Por ello es que al reemplazar los valores, teniendo en cuenta que se ha dicho que cada resistencia vale 20 ohmios y que cada fuente vale 100 voltios, entonces pues 100 menos 100 da 0. Pues aquí tenemos ese primer dato. 4 veces R sería 4 por 20, 80. Entonces 80 ohmios que acompañan a I1. Menos 20 ohmios que acompañan a I2 y 0 ohmios que acompañan a I3. Ahí observa entonces usted resaltada su ecuación de malla. Ah, profesor, para mí me dio con unos signos contrarios. Ah, porque lo más seguro es que usted haya tomado el otro sentido de la corriente. Todos los caminos conducen a Roma, diría en este planteamiento. Entonces, esto que tenemos acá es la ecuación de la malla 1. Vámonos a la malla 2. Entonces, retornemos al dibujo para que la podamos apreciar. En la malla 2, ¿qué tenemos? Tenemos solo dos resistencias que son atravesadas únicamente por la corriente I2, que vienen siendo esta y esta. Mientras con las otras dos, ¿qué va a pasar? Esta ya vimos de que mientras la corriente I2 va hacia abajo, la corriente I1 va hacia arriba y por tanto ahí se va a presentar una resta, pero esa resta ¿cómo la vamos a colocar? La vamos a colocar como I2 menos I1, porque ya estamos hablando de la malla 2 y debe ir primero I2. Y en esta otra resistencia que tenemos, que la corriente I3 viene bajando mientras la corriente I2 va subiendo de acuerdo a los sentidos que se han escogido. O sea que allí también hay una resta. Pero esa resta debe decir R que multiplica a I2 menos I3, puesto que estamos en la malla 2. Entonces recordemos, tenemos dos que solo dan de decir R por I2. Una que va a decir R por I2 menos I1 y otra que va a decir R por I2 menos I3. Con respecto a las fuentes, de acuerdo al sentido que se ha elegido, entonces esta fuente va a ser negativa porque la corriente la atraviesa desde el positivo hacia el negativo, y esta fuente también va a ser considerada negativa porque la corriente la pasa desde el positivo hacia el negativo. Tenemos dos fuentes negativas y esas cada una vale 100, o sea que dentro de la ecuación nos van a aparecer como menos 200. Miremos. Nos dice malla 2, sumatoria de fuentes igual a sumatoria de consumidores. Recordemos que los consumidores salen a partir de la ley de Ohm. Entonces, como les decía, tenemos dos fuentes negativas que terminan siendo menos 2 veces el valor de una fuente. Teníamos dos resistencias que son solo atravesadas por R, por I2. Teníamos una que era atravesada por la resta entre I2 e I3. Y teníamos otra que era atravesada por la resta entre I2 e I1. Si hacemos propiedad distributiva y posteriormente factorización, pues que vamos a tener, recordemos, este multiplica por este y también esta R multiplica por esta. Esta R multiplica por I2
pero también se va a multiplicar por menos I1. Cuando usted va a hacer esa parte allí, ¿qué va a encontrar al hacer esa distribución? ¿Quiénes acompañan a I1? Lo acompaña menos R. ¿Quién acompaña a I2? Una R, 2R, 3R, 4R. 4R de I2. ¿Y quién acompaña a I3? Pues una sola que sale por acá y me queda menos R por I3. Reemplazando en los valores que vamos a encontrar. Menos 2 veces por delta B, eso es menos 200. Menos R por I1 es menos 20 ohmios por I1. 4R por I2, 80 ohmios por I2. Menos R por I3, menos 20 ohmios por I3. Y ahí tenemos nuestra ecuación de malla 2. Profesor, a mí me dieron unos signos distintos. Debe ser porque tomó el sentido diferente al que yo tomé para hacer la ecuación. Igual al final veremos quién tendría la razón, aunque el valor absoluto del número que se encuentre para la corriente pues tiene que ser igual. Vamos a la malla 3. Y en la malla 3, ¿qué tenemos? Con respecto a las fuentes y de acuerdo al sentido elegido para la corriente, esta fuente va a ser positiva y esta fuente también va a ser positiva. O sea que como cada una vale 100, van a aparecer al final en la ecuación como igual a 200 voltios. Tendremos en cuanto a las resistencias, 3 de ellas son atravesadas solo por I3, mientras esta de acá vamos a tener una corriente I3 que va hacia abajo y una corriente I2 que va hacia arriba, por tanto hay una resta, entonces nos va a decir R que multiplica a I3 menos I2. ¿Por qué en ese orden las corrientes? Porque ya estamos hablando de la malla 3 y debe ir la corriente I3 de primero. Teniendo entonces esa consideración, ¿qué tendríamos allí? Pues yo hago una modificación aquí. Entonces vámonos a la ecuación de la malla. Nos dice entonces que tendríamos dos fuentes. Teníamos 3 resistencias que son solo atravesadas por I3. 1, 2 y 3. Y una sola que es atravesada por, digamos, la resta de corriente entre I3 e I2. ¿Por qué no aparece I1? Porque no hay vecindad entre la malla 1 y la malla 3. Siendo así, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que delta B más delta B, pues es 2 veces delta B. Que con respecto a I1 no aparece nada, con respecto a I2 nos aparece una sola que saldría de esta multiplicación aquí, menos R por I2. Y con respecto a I3 nos aparece 4 R's. 1, 2, 3 y la que sale de esta multiplicación, 4. Reemplazando los valores, entonces, ¿qué me va a decir? Con I1 no va nada, entonces vea un coeficiente 0. Con I2 va a ir menos 20. Y con I3 va a ir 4 veces 20, o sea 80. E igualado a 200. Y eso implica entonces que esta va a ser la ecuación de la malla 3.
Esas ecuaciones las vamos a recopilar en un sistema matricial y empezaremos a desarrollar el método de Gauss-Jordan para encontrar la solución a ese arreglo matricial. Entonces miremos cuál es el sistema matricial. Nos decía la primera ecuación, 81 menos 22 más 0 y 3 igual a 0. ¿Eso dónde está escrito? Está escrito aquí, en la primera fila de la matriz. Está entonces la ecuación de la malla 1. La ecuación de la malla 2, que es la que es escrita aquí, entonces esa ecuación nos dice menos 20 por I1 más 80 por I2 menos 20 por I3 igual a menos 200. Esa es la ecuación de la malla 2. Y la tercera ecuación, que vendría siendo la ecuación de la malla 3, nos dice 0 y 1 menos 22 más 83 igual a 200. Como ven, ahí está organizada. La primera columna corresponde a todas las lecturas que iban con I1. La segunda columna con todas las lecturas o coeficientes que iban con I2. Y la tercera con todos los que iban con I3. Y lo que aparece acá eran los resultados que estaban al otro lado del igual. ¿Cuál es nuestra búsqueda en una reducción Gauss-Jordan? Pues nuestra búsqueda en una reducción Gauss-Jordan es que este número y este número se conviertan en unos. Y el resto de números, es decir, este triángulo y este triángulo, se conviertan en ceros. Y cuando se haya logrado tener eso en la matriz, entonces en este lugar debe aparecer la respuesta para I1, en este lugar para I2 y en este lugar para I3. Cuando tengamos entonces esas corrientes, ¿qué va a pasar? Si aquí nos da positivo, entonces significa que había elegido bien el sentido de giro. Si aquí nos da negativo, entonces significa que había elegido mal el sentido de giro, que la corriente tiene ese valor, pero debe ir realmente en el otro sentido. Y si aquí nos da positivo, por poner un ejemplo, pues significa que I1, su sentido fue elegido correctamente. Bueno, pero eso solo se ve al momento de dar la solución. Vamos entonces a mirar. Entonces nos dice reducción Gauss-Jordan y comenzamos. Primer paso, ¿qué es lo más destacable de la reducción Gauss-Jordan? Que usted siempre caiga en la cuenta de dejar esto, que es la operación que realizó ahí. ¿Y qué operación realizamos? La operación que nos diría, y miremos con respecto a la matriz anterior, se haría esta pregunta: ¿por cuál número debo multiplicar a 80 para que se convierta en un 1? Multiplicar a 80 para que se convierta en un 1. Existe un único número, es su inverso multiplicativo. Entonces, si yo voy a multiplicar el 80 por su inverso multiplicativo, ese inverso multiplicativo debe multiplicar a todos los elementos que se encuentran en la fila. O sea que también tiene que afectar al menos 20, al 0 y al 0. Eso es lo que vemos en la matriz siguiente. Y entonces, 80 dividido 80, 80 por 1 sobre 80 me da 80 sobre 80 y eso es un 1. Ahí tenemos el 1. Ahora, menos 20 por 1 sobre 80, o sea, menos 20 dividido 80, pues haciendo una reducción 20 arriba y abajo, pues nos da menos un cuarto. 0 dividido 80 da 0 y 0 dividido 80 da 0. Ya modificamos la primera fila. Y la pregunta que hay que hacerse acá en este momento es
la siguiente. Porque ahora lo que tenemos que buscar es que aquí se vuelva un 0 y aquí se vuelva un 0. Afortunadamente aquí ya hay un 0, entonces nos vamos a ahorrar un paso. Entonces nos vamos a concentrar en que ese menos 20 se vuelva un 0. Y la pregunta que habría que hacerse es, ¿por cuál número hay que multiplicar a este 1 para que al sumarle ese menos 20 nos dé 0? Pues por su inverso aditivo. ¿Cuál es el inverso aditivo de menos 20? Pues 20. Entonces usted observará que ahora en la siguiente matriz vamos a tomar a todos los elementos de esta fila, los vamos a multiplicar por 20 y le vamos a sumar todos los elementos de esta fila y los resultados que den de esa suma van a quedar aquí mismo. Entonces eso es lo que vamos a observar en la matriz siguiente. Miren que la tercera fila yo no la toqué. La tercera fila dice 0, menos 20, 80, 200. Ahí sigue igualita. La primera fila tampoco la voy a tocar. Decía 1 menos un cuarto, 0 y 0. Entonces aquí aparece la instrucción. Dice multiplicamos por 20 la primera fila y le sumamos los elementos de la segunda fila y el resultado se queda escrito ahí. Entonces me diría 1 por 20, 20. Menos 20, 0. Y ahí apareció el 0. Ahora, 20 por menos un cuarto sería menos 5. Menos 5 más 80, que era lo que estaba escrito ahí. Voy a un poquito la pantalla para que pueda mirar. Eso. Entonces, menos 5 más 80, ¿qué termina dando? 75. Ahí está. Ahora, 0 por 20 da 0. Más menos 20, pues sí, queda el menos 20 que estaba. Y 0 por 20 da 0. Más menos 200, pues se queda el menos 200 que ahí está. Ya así, ¿qué logramos? Logramos tener el primer 1 y que el resto de su columna esté compuesta de ceros. Ya hicimos la tercera parte de la solución. ¿Ahora qué viene? Ahora viene cómo hacemos que este número 75 que acabo de marcar ahí se vuelva un 1. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos volver un 1? Multiplicándolo por su inverso multiplicativo, o sea, por 1 sobre 75. Y ese va a ser el paso que sigue. Verán que ni la fila 1 ni la fila 3 la voy a modificar, solo la fila 2. Entonces, súmelo un poco. Y ahí se ve. Miren entonces cómo la fila 1 y la fila 3 mantienen intactas y vamos a coger todos los elementos que están en la fila 2 y los vamos a multiplicar por 1 sobre 75. ¿Eso qué me va a decir? Bueno, entonces, tomamos el primer elemento. 0 por 1 sobre 75, pues sigue siendo 0. 75 por 1 sobre 75 me da 1. Y menos 20 por 1 sobre 75, pues le sacamos quinta arriba y quinta abajo y me da menos 4 quinceavos. Y ahora, menos 200 por 1 sobre 75. Le sacamos 25 arriba y abajo y nos queda menos 8 tercios. Entonces ahí ya quedó modificada la segunda fila y ya obtuvimos el 1 de la segunda fila. ¿Cuál tiene que ser el paso siguiente? ¿Cómo volver 0 acá y cómo volver 0 acá? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pregunta, ¿por cuánto tengo que multiplicar a este 1 para que al sumarle menos un cuarto me dé 0? Pues por el inverso aditivo de menos un cuarto, o sea, un cuarto. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar a este 1 para que al sumarle menos 20 me dé 0?
Pues por el inverso aditivo de menos 20, que es 20. O sea que la instrucción que debe aparecer ahora en pantalla tiene que decirme que vamos a coger a los elementos de la fila 2, los vamos a multiplicar por un cuarto y le vamos a sumar los elementos de la fila 1 y el resultado va a quedar en la fila 1. Y que ese 1 que está en la segunda fila, esos elementos, perdón, de la segunda fila, los vamos a multiplicar por 20 y le vamos a sumar los elementos de la fila 3 y va a quedar en la fila 3. Mirémoslo ahí y miren. Esa instrucción que yo acabo de decir son las que acabo de comentar, miren. Vamos a multiplicar por un cuarto los elementos de la fila 2 y le vamos a sumar la fila 1. Y vamos a multiplicar por 20 los elementos de la fila 2 y le vamos a sumar los de la fila 3. Entonces miremos. 0 por un cuarto me da 0, más 1, pues me da 1. 1 por un cuarto me da un cuarto, más menos un cuarto me da 0. Y ahora, menos 4 quinceavos. Multiplicado por un cuarto me da menos un quinceavo. Menos un quinceavo más 0, entonces me da menos un quinceavo. Y ahora, menos 8 tercios. Multiplicado por un cuarto, entonces eso me da menos 2 tercios. Y menos 2 tercios más 0, entonces me da menos 2 tercios. Ahí vemos la modificación de la fila 1. Vamos a ver la fila 3. Entonces en la fila 3, ¿qué me vas a decir? 0 por 20 da 0, más 0, pues 0. 1 por 20 da 20, más menos 20, 0. Y ahí logramos el cometido ya de que la segunda columna quede llena de ceros en elementos diferentes al de la diagonal. Y ahora, a 80 lo voy a multiplicar, perdón, a menos 4 quinceavos. Lo voy a multiplicar por 20, me da menos 80 quinceavos. Y eso menos 80 quinceavos. Yo le sumo 80, es decir, si yo hiciese todas las reducciones, voy a terminar obteniendo como resultado 224 tercios. Y si a menos 8 tercios lo multiplico por 20, me da menos 160 tercios. Y a menos 160 tercios yo le sumo 200, es decir, 600 tercios, el resultado me termina dando 440 tercios. De eso observemos que ya ahí quedaron la modificación de las filas 1 y 3. Ya llevamos a este momento las 2/3 partes de la solución. ¿Qué nos hace falta entonces ahora? Que tendríamos que preguntarnos, ¿por qué número hay que multiplicar a 224 tercios para que convierta en un 1? Pues por el inverso de él, por 3 224avos. Y después de lograr eso, vamos a buscar cómo hacer que esto se vuelva a 0 y todo esto se vuelva a 0 y se acabó el problema. Esos son los dos pasos que vienen a continuación. Miremos entonces, ¿qué nos dice aquí en borde de página? Vamos a ponerlo un tricito más pequeño. Para que se pueda ver mejor. Exacto. Listo. Entonces ahora, decía
que yo la fila 3 la tengo que multiplicar por el inverso multiplicativo de 224 tercios, y el inverso es 3 sobre 224. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren cómo queda modificada la fila. 0 por 3 sobre 224, pues 0. 0 por 3 sobre 224, pues 0. Y 224 tercios multiplicado por 3 sobre 224 me da un 1. Y ahora 440 tercios multiplicado por 3 sobre 224, pero me daría 440 dividido 224. Y cuando le hagamos la reducción, sacándole octava y octava, nos va a dar como respuesta 55 28avos. 55 28avos nos dio la respuesta positiva. O sea que quiere decir que para I3 el sentido correcto sí es el elegido, que fue en este caso el sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea que aquí ya obtuvimos la respuesta para I3. ¿Qué nos queda faltando ahora? Lo que nos queda faltando ahora es, venga, ¿por cuál número tengo que multiplicar a este 1 para que al sumarle menos un quinceavo me dé 0? Pues por un quinceavo. ¿Y por cuál número voy a multiplicar a este 1 para que al sumarle menos 4 quinceavos me dé 0? Pues por 4 quinceavos. Esas son las operaciones que van a aparecer en la última matriz. Miremos entonces. Miren, como les decía, en la primera vamos a coger los elementos de la fila 3, lo vamos a multiplicar por un quinceavo y le vamos a sumar los elementos de la fila 1. Y para modificar la segunda, vamos a tomar a los elementos de la fila 3 y lo vamos a multiplicar por 4 quinceavos y le vamos a sumar los elementos que estén en la fila 2. Bueno, entonces me dice 1 por un quinceavo, pues tomémoslos todos, vean. 0 por un quinceavo me da 0, más 0, pues termina siendo, perdón, más 1, más 1 termina siendo un 1. Ahora, 0 por un quinceavo más 0, pues termina siendo 0. Y 1 por un quinceavo me da un quinceavo, menos un quinceavo me da 0. Y ahora, 55 28avos por un quinceavo y le sumamos menos 2 tercios, me termina dando menos 15 28avos. La respuesta dio negativa. Como dio negativa significa que yo tomé de manera equivocada el sentido de la corriente de malla en la malla 1. Yo lo tomé en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Realmente debe haber sido en el sentido de las manecillas del reloj. Pero de eso solo me doy cuenta al momento de solucionar la matriz. Pero eso sí, el valor de la corriente es 15 28avos. Y vamos a mirar para la modificación de la segunda fila. Modificación de la segunda fila. La tenemos que multiplicar la tercera fila por 4 quinceavos y sumarle la segunda. Entonces, 0 por 4 quinceavos me da 0. Más 0 termina siendo 0. 0 por 4 quinceavos más 1 me da 1. Y 1 por 4 quinceavos más menos 4 quinceavos me da 0. Y ahora 55 28avos por 4 quinceavos y a eso le vamos a sumar menos 8 tercios, me da menos 15 séptimos. ¿Qué pasó? La respuesta dio negativo. Quiere decir que realmente la corriente de malla 2 vale 15 séptimos, pero no va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, sino que va en el sentido de las manecillas del reloj. Esa interpretación la comento aquí enseguida, porque ahí ya tenemos
para nuestras ecuaciones como quedaron planteadas, entonces la solución a sus tres valores vienen siendo que este es el valor de I1, este es el valor de I2, este es el valor de I3. Que en la interpretación ya física, ¿qué tendremos que decir? Que I1 no iba para donde la habíamos puesto, sino en el sentido contrario, que I2 no iba para donde la habíamos puesto, sino en el sentido contrario, y que I3 sí va en el sentido que se colocó inicialmente. Entonces, eso nos lo dice acá, interpretación de las respuestas dadas por la reducción. Las respuestas dadas por la reducción nos dice, vea, I1, menos 15/28, habiendo usted asumido que la corriente iba en el sentido contrario a la manecilla del reloj. I2, menos 15 séptimos de amperio, por tanto decir la unidad amperio, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. I3, 55/28 de amperio en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Como I1 e I2 dan negativas, entonces la interpretación correcta, ya en el ejemplo, ya en el estudio, ha de ser decir que la corriente I1 va a valer 15/28 de amperio siempre y cuando ya se considere en el sentido de las manecillas del reloj. Que la I2 va a valer 15 séptimos siempre y cuando se considere ya en el sentido de las manecillas del reloj. Y que I3 sí es 55/28 de amperio en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ahí está nuestra respuesta. Te digan, bueno, pero venga, eso de la interpretación a mí me confunde. No tiene por qué confundirse con nada. Eso sí, estos tres valores fueron los que obtuvimos de aplicar el sistema de resolución de ecuaciones. Por tanto, si usted quiere comprobar, que no es necesario, pero pues vamos a verlo acá a continuación. Si usted quiere comprobar que los tres valores le quedaron bien deducidos, los obtuvo de manera correcta, sin hacer violación de ninguna regla lógica matemática, pues lo que usted tiene que hacer es meter esos valores obtenidos a las ecuaciones y que den los resultados que se muestran al otro lado del igual. Miremos. Entonces, como les escribo aquí, comprobación, no es necesario. Nos vamos a la ecuación de la malla 1. La ecuación de la malla 1 decía 80 por I1 menos 20 por I2 igual a 0. Pues miremos. Aquí está el 80. Este es el valor de I1 hallado, menos 15/28. Menos 20 por el valor de I2, que fue menos 15 séptimos. ¿Qué nos va a dar eso? Si le sacamos cuarta arriba y cuarta abajo, nos va a quedar 20 por menos 15 dividido 7. Eso nos da menos 300 séptimos. Y en el otro pedazo me va a dar menos 20 por menos 15 da 300 séptimos. Y entonces si a menos 300 séptimos usted le suma 300 séptimos, ¿cuánto le da? 0. Con solo haber hecho eso, comprobamos que estos dos valores están correctos. Fueron bien obtenidos a partir de las ecuaciones que se le entregaron al sistema matricial. Y digan, no, pero es que no intervino ahí 3, entonces a mí me parece que hay como una incertidumbre. Bueno, entonces utilice la ecuación de la malla 2 donde intervienen las tres variables. La ecuación de la malla 2 decía menos 21 más 82 menos 23. Miren los valores. Menos 20 por menos 15 dividido 28, pues le va a dar 328. 80 por menos 15 sobre 7, para que todo le quede en 28, pues es multiplicar por 4 arriba y por 4 abajo, entonces le quedaría 320 por menos 15, le da menos 4800, y 4 por 7 le da 28. Entonces le queda este
menos 4800 sobre 28. Y menos 20 por 55 le da menos 1100 sobre 28. Haga esa operación. Le da todo como está dividido por 28, entonces se suman los numeradores. A 300 le sumamos menos 4800, me da menos 4500. Y menos 4500 menos 1100 le da menos 5600. Y menos 5600 dividido 28 le da menos 200, que era el resultado que tenía que dar al otro lado. Y si quiere, compruébelo también con I3, que decía menos 20 por I2 más 80 por I3. Viendo los resultados, pues mire, ahí te queda menos 20 por menos 15, le queda 300, le queda, perdón, y multiplicado por 4 arriba y por 4 abajo, pues le va a quedar 1200 sobre 28. Más 80 por 55 y 28 le da 4400 sobre 28. Si a 1200 se le suma 4400 le da 5600. Dividido 28, eso le da 200. Y se comprobó a partir de las tres ecuaciones. Y ahí la comprobación quedó full. El método es infalible. Eso sí, usted no puede violar ninguna regla matemática. Tiene que saber sumar, restar y multiplicar. Pero solo las tres operaciones básicas. No tiene ninguna implicación. Vámonos al problema 2. El que hay que solucionar por la regla de Kramer. Voy a poner un poquito pequeña cerrar un poquito la pantalla para que miremos la gráfica. Bueno, vamos a darle solución al problema 2. En el problema 2, recordemos que cada resistencia vale 10 ohmios y cada fuente de potencial vale 50 voltios. Se ha definido entonces que este recorrido corresponda a la malla 1, que este recorrido corresponda a la malla 2 y que este recorrido corresponda a la malla 3. Usted le da los nombres. Usted define cuál es la 1, cuál es la 2, cuál es la 3. ¿Y qué se ha dicho? Aquí, para el problema, se eligió que las tres corrientes giren en el sentido de las manecillas del reloj. Miren que el primer problema lo puse con las tres corrientes en el sentido contrario y aquí lo puse en el sentido de las manecillas del reloj. Lo hubiera podido poner intercalado, unas en el sentido contrario, otras en el sentido de las manecillas. Sí, eso no hay ningún problema. Pero fue decisión mía como persona que está resolviendo el problema decidir que las tres corrientes para mí vayan en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Para qué? Para buscar que si las tres respuestas me dan positivas, tuve la elección correcta. Y en la que me haya dado negativa, pues significa que hay dos, pues que las que hayan dado negativas son corrientes que iban en el sentido contrario. Bueno, entonces observemos cómo resolver la malla 1. La malla 1. Estamos haciendo un recorrido en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí he señalado un punto del que quiero arrancar para comenzar el estudio. Listo, no hay problema, usted elige cualquier sitio. Lo importante es que en cada malla usted vaya hasta el sitio desde donde arranca y vuelva a terminar. O sea, haga un lazo cerrado, un recorrido cerrado. Entonces, hacemos nuestro recorrido. Para llegar ahí. Tengamos en cuenta entonces, arranquemos de ahí y cómo se mostró. Nos encontramos primero una resistencia que para nuestro caso
está cruzada por las corrientes I1 e I2. La corriente I1 va hacia la izquierda y la corriente I2 va hacia la derecha. Por tanto, en la ecuación deberá aparecer de la malla 1, deberá aparecer como resistencia multiplicada por la corriente I1 menos I2. ¿Por qué I1 menos I2 y no I2 menos I1? Porque estamos empezando con la malla 1. Entonces debe primero ir I1. Bueno, seguimos el recorrido y nos encontramos una fuente. Y esta fuente es atravesada entrando por el lado negativo y saliendo por el lado positivo. Lo que significa que vamos a contarla como fuente positiva. Después nos encontramos esta resistencia. Y esa resistencia le sucede el caso similar a la de arriba, que está en la frontera entre la malla 1 y la malla 2. Aquí la corriente de malla 1 va hacia la derecha, mientras la corriente de malla 2 va hacia la izquierda y por tanto se van a restar. O sea que va a aparecer otra R que diga I1 menos I2. Pasamos a esta resistencia. Esta resistencia está en la frontera, pero entre la malla 1 y la malla 3. Y ahí en el dibujo, quitemos todas esas señas para verlo con mayor claridad. Y ahí en el dibujo vamos a encontrar que mientras la corriente I1 va hacia abajo, la corriente I3 va hacia arriba. Por tanto, va a haber una resta de corriente, va a decir una R que multiplicada I1 menos I3. Seguimos el recorrido y nos encontramos esta R que solo va a ser atravesada por I1. Nos encontramos esta fuente que va a ser considerada como positiva porque miren que la corriente al ir subiendo la atraviesa desde negativo hacia positivo. Nos encontramos esta resistencia que va a ser atravesada solo por I1. Nos encontramos esta fuente que tiene que ser considerada negativa porque entra por el lado positivo y termina en el lado negativo. Y por último, para terminar el recorrido, nos encontramos con esta resistencia que está en la frontera entre la malla 1 y la malla 3 y por tanto va a aparecer que mientras la corriente I1 aquí va bajando, la corriente I3 va subiendo y por tanto hay un enfrentamiento de corrientes y va a decir I1 menos I3. Todo eso vamos a plantearlo en la ecuación de la malla. Entonces tengamos en cuenta que nos deben aparecer 6 resistencias y 3 fuentes. Entonces, ecuación de la malla 1. Agrandemos pantalla. Bueno, ¿qué decíamos entonces? Que teníamos 3 fuentes. 2 positivas, una negativa. Teníamos 2 resistencias que iban a ser atravesadas por la resta de corriente entre I1 e I2. Teníamos 2 resistencias que iban a ser atravesadas por la resta de corriente entre I2 e I3. Y teníamos 2 resistencias que solo iban a ser atravesadas por I1. Aplicando propiedad distributiva aquí, con este con este, este con este, este con este, este con este, este con este y con este también. Entonces, ¿qué va a aparecer? Con I1, ¿qué vamos a encontrar? Con I1, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuántas R's tenemos con I1? Tenemos 6. Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6R que multiplica I1. Con I2, ¿qué vamos a encontrar? Menos 1, menos 2. Y con I3, ¿qué vamos a encontrar? Menos 1, menos 2.
Ahí está. Ahí tiene su ecuación de malla. ¿Qué es lo que nos falta? Colocarle los valores. Porque la ecuación de malla, ¿qué me va a decir? Dos fuentes positivas con una negativa, pues queda una sola fuente positiva. ¿Cuánto vale esa fuente positiva? Vale 50 voltios. Ahora, cada resistencia vale 10 ohms. Entonces 10 por 6, 60 ohms, que acompañan a I1. Menos 20, porque es 2 por 10, que acompañan a I2. Y menos 20, que es 2 por 10, que acompaña a I3. Ahí tenemos entonces a nuestra ecuación de malla 1. Vamos a la malla 2. Retornemos al dibujo. Bueno, esta se nos facilita aquí en el tamaño. ¿Qué tenemos de la malla 2? Partamos del mismo punto. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar primero una resistencia que se encuentra en la frontera entre la malla 2 y la malla 3. Y en esa resistencia las corrientes se encuentran de frente, porque I2 va para allá, mientras I3 viene para acá. O sea que me aparece una resistencia que me va a decir R por I2 menos I3. R por I2 menos I3. ¿Por qué primero I2? Pues porque estamos hablando de la malla 2. Pasamos a esta fuente que va a ir atravesada por la corriente desde el positivo hacia el negativo, sale por el negativo, por tanto va a ser considerada como fuente negativa. Ahí tenemos un primer menos 50. Encontramos esta resistencia que está siendo atravesada por I2 y por I3. O sea que aparece como R que multiplica a I2 menos I3. Nos encontramos esta resistencia, y en esta resistencia está en la frontera entre la malla 2 y la malla 1, por tanto aparece como R que multiplica a I2 menos I1. Nos encontramos esta fuente que la corriente la va a atravesar desde positivo hacia negativo, va a ser considerada fuente negativa, otro menos 50, que al sumarse al otro que estaba ya va a terminar siendo menos 100. Y por último nos vamos a encontrar esta resistencia y ya llegamos al punto otra vez donde la corriente 2 se resta con la corriente 1. O sea que en el inventario que tendremos dos resistencias que son atravesadas por la resta de corriente entre I2 menos I3. Y dos resistencias que son atravesadas por la resta de corriente entre I2 e I1. Y dos fuentes que se consideran negativas. Vamos a ver eso en la ecuación de la malla. Y la vemos, precisamente. Miren, dos fuentes consideradas negativas, dos resistencias I2 menos I3 y dos resistencias I2 menos I1. Entonces, al aplicar la propiedad distributiva de la que hemos venido hablando y haciendo la respectiva factorización, ¿qué vamos a encontrar? Una fuente negativa con otra fuente negativa pues me da menos dos fuentes negativas. Ahora, con respecto a I1, me aparece, tengo esto para que veamos con más claridad, nos va a decir menos R por I1 y menos R por I1 pues es menos dos veces R por I1. Con respecto a I2, una R, 2R, 3R, 4R. 4R por I2. Y con respecto a I3, menos R por I3, menos R por I3, pero es menos dos veces R por I3. Ya tenemos nuestra ecuación, reemplacemos valores. Entonces, menos dos veces por valor de fuente me da menos 100. Menos 2R por I1 me da menos 20 por I1. 4R por I2 me va a dar 40 ohmios por I2.
Y menos 2R por I3, pues me da menos 20 por I3. Ya ahí tenemos nuestra ecuación de malla 2. Vamos entonces a la malla 3. Vamos a reducirlo un poco. Un poco más. Listo. Ahí la podemos ver con claridad. Y entonces me va a decir, arranquemos desde este punto. Arrancando desde ese punto, entonces, ¿qué me va a decir? Lo primero que nos vamos a encontrar es esta resistencia, que es la que está entre la frontera entre la malla 1 y la malla 3. O sea que ya sabemos que las corrientes se encontraron restando. Entonces me va a quedar R por I3 menos I1. Después una R solo atravesada por I3. Después una fuente atravesada por la corriente desde el lado negativo al positivo. Entonces me va a dar fuente positiva. Otra fuente atravesada desde el positivo al negativo. Entonces me va a terminar siendo fuente negativa. Una R que es atravesada solo por I3. Una R que es atravesada por I2, I1 menos I3. Para el caso tendría que ser I3 menos I1 porque estamos en la malla 3. Una R que está en la frontera entre la malla 2 y la malla 3. Por tanto, debe aparecerme como R por I3 menos I2. Y una fuente que va a ser considerada positiva porque la corriente va subiendo. O sea que tenemos dos fuentes positivas y una negativa. Y por último, una resistencia que se encuentra en la malla, en la frontera entre la malla 2 y la malla 3. Entonces, de acuerdo a los sentidos que se han elegido de corrientes de malla, va a aparecer como R que multiplica a I3 menos I2. Entonces, inventario, tenemos tres fuentes, dos positivas y una negativa. Tenemos dos resistencias solo atravesadas por I3. Tenemos dos resistencias atravesadas por la resta entre I3 e I1 y dos resistencias atravesadas por la resta entre I3 e I2. Vamos a mirarlo entonces en la ecuación. Y aquí la podemos ver en pantalla. Entonces, ahí en pantalla, ¿qué me va a decir? Entonces, ¿qué me va a decir allí? La malla 3, sumatoria de fuentes igual a sumatoria de consumidores. Teníamos dos fuente positiva, fuente negativa. Dos fuentes positivas, una negativa, termina dando una fuente positiva, que en la ecuación terminan siendo 50 voltios. Ahora, decíamos que teníamos dos R's que solo eran atravesadas por I3, dos R's que eran atravesadas por la resta entre I3 menos I1 y dos R's que eran atravesadas por la resta entre I3 e I2. Haciendo el trabajo de factorización necesario allí de distribución y factorización, ¿qué nos va a quedar? ¿Quiénes están con I1? Con I1 tenemos menos 2 R's. Las que se obtienen de aquí y de acá.
Para entonces el caso de I2, pues tenemos dos veces por acá en resta, aquí y acá, por eso menos 2R por I2. Y con respecto a I3, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6R por I3. Reemplazando ya los valores, entonces, ¿qué nos va a dar? Menos 2R por I1, menos 20 ohmios por I1. Menos 2R por I2, menos 20 ohmios por I2. 6R por I3, 60 ohmios por I3, igual a 50 voltios. Ya entonces tenemos nuestras tres ecuaciones de malla. Vamos a mostrarlas en un arreglo matricial. Y allí tenemos nuestro sistema matricial. La primera ecuación de malla decía 61 menos 22 menos 23 igual a 50. La segunda decía menos 21 más 42 menos 23 igual a menos 100. Y la tercera decía menos 21 menos 22 más 63 igual a 50. Entonces, viéndolo allí, encontramos que ahí están reemplazados todos los términos dentro de la matriz. Pero observemos un detalle especial. Todos estos valores son divisibles por 10. Entonces podríamos simplificar mucho los cálculos haciendo división por 10. ¿Cómo así que división por 10? Como si, voy a mostrarlo arriba, si yo en esta parte factorizara el 10, entonces me iba a quedar 10 que multiplica a 6 y 1 menos 2 y 2 menos 2 y 3. Y aquí también sacaron 10 por 5 en el paso del voltaje. Y como el 10 está haciendo el mismo papel al lado y lado del igual, pues ¿qué podríamos hacer? Deshacernos de él. Y la ecuación ya me quedaría 6 y 1 menos 2 y 2 menos 2 y 3 igual a 5 voltios. Se puede hacer con todas las ecuaciones y eso nos permite una simplificación de las cantidades a procesar. Y por esa vía es que voy a optar. Entonces miremos que el arreglo matricial simplificado, ya en qué nos queda. Que se lo aplicamos a las tres ecuaciones. Simplificando, entonces nos quedaría 60 menos 20 igual a 50. Queda entonces en 6 menos 2 igual a 5. Menos 20, 40 menos 20 igual a menos 100. Me queda en menos 2, 4 menos 2 igual a menos 10. Y menos 20, 60 igual a 50. Me queda en menos 2, 6 igual a 5. Bueno, entonces, como les decía, al simplificar, esta va a ser la matriz que nos va a quedar con números más simples para poder determinar. Bueno, en lo que les estaba comentando, tuve un problema técnico acá, fue de que recordemos que la regla de Kramer, para poderla utilizar, se necesita hacer los cálculos de determinantes. Entonces acordemos que la regla de Kramer, ¿cómo funciona?
Identificamos primero la matriz de coeficientes. Y a la matriz de coeficientes le sacamos el determinante. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar otro determinante, que es suprimiendo esta columna, y en vez de esos números voy a colocar en su sustitución los números de los resultados. Y a esa la vamos a llamar determinante de la matriz modificada por primera columna. También tenemos que hallar el determinante de la matriz modificada por segunda columna. Es decir, que vamos a borrar estos y en vez de esos vamos a colocar estos en su lugar. Y esa va a ser la matriz modificada de segunda columna, y a eso la vamos a calcular el determinante también. Y después vamos a calcular el determinante para la matriz modificada de tercera columna. Es decir, esta datos los obviamos y en su sustitución colocamos estos y calculamos el determinante para esa matriz que se forma allí. Ese es el proceso que se muestra a continuación. Entonces nos dice determinante de la matriz de coeficientes. Como nos resulta una matriz de 3×3, pues vamos a utilizar el artificio sencillo para el caso del 3×3. ¿Cuál es? Para calcular ese determinante, miren, de la matriz de coeficientes, aquí está clarito que lo que tenemos acá encerrado son solo los coeficientes. Miren que no aparece ni el 5, ni el -10, ni el otro 5 por ninguna parte. Entonces lo que se hace es escribir la primera, la segunda y la tercera columna, y se repite otra vez la primera columna y la segunda columna. Y lo que se hace es hacer multiplicaciones en diagonal. Entonces, cuando hacemos multiplicación en esta diagonal, en este sentido, todas esas tres multiplicaciones van a ser alteradas con un signo positivo. Y después hacemos las multiplicaciones en este, y es un signo negativo, y entonces los resultados que den ahí se deben multiplicar por ese signo negativo. ¿Cuánto nos va a dar entonces? Vamos a mirar, aquí tenemos todos esos rayones y miremos. Entonces nos dice la primera, esta diagonal de aquí, solo la voy a marcar para que la veamos. 6 por 4 y por 6. 6 por 4, 24, y por 6 me da 144. Ahí está el 144. Esta segunda, -2 por -2 por -2, eso me da -8, entonces más -8. Y la tercera, -2 por -2 por -2, eso me da -8. O sea que a 144 le quitamos 16 y nos da 128. El valor que tengo aquí. Ahora vamos por las diagonales que van a quedar alteradas por un signo menos. Esta primera diagonal, -2 por 4 me da -8, y -8 por -2 me da 16. 16 positivo, pero como hay un signo menos acá de arriba, termina siendo -16. Esta segunda diagonal, -2 por -2 por 6, termina dando 24. 24 por ese signo menos, termina siendo -24. Y la última, 6 por -2 menos 12, por -2, 24. Y por ese signo menos termina siendo -24. Y entonces me va a dar que -16, -24 y -24 es -64. Entonces la operación que termina dando es a 128 le quito 64 y me da 64. Es decir, que el determinante de la matriz de coeficientes es 64. Vamos a calcular los determinantes de las matrices modificadas. Entonces, determinante de la matriz modificada en la columna 1. Observe que la columna 1 en original tiene un 6, un -2 y un -2. Y ahora aparece un 5, un -10 y un 5.
y se conservan las otras dos columnas. La que modificamos fue esta primera columna. La columna 2 y la columna 3 quedaron iguales. Hacemos el mismo artificio matemático de repetir la primera columna y la segunda columna y hacemos las mismas multiplicaciones y miremos. 5 por 4 por 6 me da 120. Menos 2 por menos 2 me da 4 y 4 por 5, 20. Y la última de las que quedan sumando sería menos 2 por menos 10 y por menos 2, eso me da menos 40. Ahora, de las que quedan restando, 5 por 4 por menos 2, eso me da menos 40. Menos 40 y con un signo menos que está adelante. Ahora, menos 2 por menos 2 por 5 me da 20. Entonces queda menos 20. Y 6 por menos 10 por menos 2 me da menos 120. Si usted se pone a mirar, me da 120 más 20 son 140, menos 40 son 100, más 40 son 140, menos 20 son 120 y a 120 le resta 120 y le da 0. O sea que el determinante de la matriz modificada en la columna 1 da 0. Vamos al determinante de la matriz modificada en la columna 2. O sea de que ya no van a aparecer este menos 2, 4 y menos 2, sino que lo que va a aparecer es el 5 menos 10, 5. Y efectivamente, ahí lo vemos. La primera columna está intacta, como está en la de coeficiente, y la tercera columna también, pero la segunda columna está modificada. Aplicamos el mismo artificio de repetir la primera y la segunda columna al terminar la tercera y hacemos las multiplicaciones en diagonal. Entonces, la primera, 6 por menos 10 y por 6 le da menos 360. 5 por menos 2 y por menos 2 le da 20. Menos 2 por menos 2 y por 5 le da 20. Ahora, en las que van en diagonal y que van a quedar modificadas con un signo negativo si es del caso. Menos 2 por menos 10 y por menos 2, eso le da menos 40. Y con el menos que va a quedar adelante terminará siendo positivo. En la otra diagonal, 5 por menos 2 y por 6, eso le da menos 60. Y por el menos que está adelante terminará siendo positivo. Y en la otra simbología, en la otra columna, la otra diagonal, perdón, 6 por menos 2 y por 5, eso le da menos 12 por 5, le da menos 60. Y por el menos terminará siendo sumando. ¿Cuánto le va a dar? Menos 360 más 20 menos 340, más 20 menos 320, más 40 menos 280, más 60 es menos 220 y más 60 menos 160. Menos 160. Entonces miren que el determinante de la matriz modificada de segunda columna nos dio menos 160. El de la primera columna nos había dado 0. Vamos al determinante de la matriz modificada en la columna 3. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya no van a ir estos tres valores, sino que en su sustitución va a ir el 5, va a ir el menos 10 y va a ir el 5. Veámoslo. Y entonces ahí, ¿qué me va a decir? Miren, ahí están. La columna 1 intacta como en el coeficiente, la columna 2 intacta como en el coeficiente y la columna 3 modificada. Hacemos el mismo artificio de multiplicaciones en diagonal y ¿qué nos va a dar?
Este primero, 6 por 4 y por 5 da 120. Este segundo, menos 2 por menos 10 y por menos 2 le va a dar menos 40. Este tercero, 5 por menos 2 y por menos 2 le va a dar 20. Ahora, vamos a las columnas que van en diagonal y que serían alterados por el signo menos. Me va a dar menos 2 por 4 y por 5. Menos 2 por 4 y por 5, eso sería menos 40. Que con el signo menos que tiene adelante terminará siendo un sumador en vez de ser uno que reste. Ahora, el de acá, menos 2 por menos 10 y por 6, eso le da 120 positivo y con el menos va a terminar restando. Y en el otro dice 5 por menos 2 y por menos 2, eso le da 20 y con el menos va a terminar restando. Entonces, ¿qué le va a quedar en cuenta? Le va a quedar 120 menos 40 son 80, más 20 son 100, menos 40 son 60, 100, perdón, más 40 son 140, menos 120 son 20 y menos 20 son 0. Perdón el lapsus ahí, 0. Entonces el determinante de la matriz modificada de tercera columna dio 0. Ahora sí, ya teniendo esos determinantes, aplicamos lo que se llama la regla de Cramer. ¿Y qué dice la regla de Cramer? Dice que el valor de la primera variable, que para nuestro caso es I1, es igual a la división o relación entre el determinante de la matriz modificada de columna 1 sobre el determinante de la matriz de coeficiente. ¿Cuánto nos dio el de la modificada 1? 0, la de coeficiente 64. 0 sobre 64 da 0, o sea que la corriente de malla 1 da 0. Para la variable 2, que para nuestro caso es la corriente de malla 2, es el determinante, es la división entre el determinante de la columna de la matriz modificada de columna 2 dividido el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Cuánto nos dio el de la columna, el determinante de la matriz modificada en columna 2? Menos 160. ¿Y cuánto nos dio el de coeficientes? 64. La división entre los dos, y haciendo una simplificación, me va a dar menos 5 medios de amperio. O sea, de que hayamos decidido que la corriente I2 iba en el sentido de las manecillas del reloj, y al dar el resultado negativo significa que va al contrario, o sea, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y para el caso de la tercera variable, que para nuestro caso es I3, entonces es la división entre el determinante de la matriz modificada en la columna 3 sobre el determinante de la matriz de coeficientes. El determinante de la matriz modificada en la columna 3 da 0 y dividido 64 pues me da 0. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en este caso, la única corriente existente es la que hemos denominado corriente de malla 2. Venga, y entonces, para ese circuito como está planteado, ¿qué pasaría con los elementos que son solo atravesados por la corriente de malla 1 y por la corriente de malla 3? Pues en la realidad serían objetos que no prenderían. Si eso fueran bombillos, no prendían. ¿Por qué? Bueno, porque la disposición en que quedaron las fuentes fue tal que en el trabajo mancomunado de ellas no le proveen flujo de electricidad a esos elementos. Entonces, ya desde el punto de vista matemático hemos resuelto el problema, y la interpretación pues nos va a decir lo siguiente: que la corriente de malla 1 es 0, que la corriente de malla 2 es 5 medios de amperio, siempre y cuando sea considerado en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y que la corriente de malla 3 sería 0. Veamos eso con detalle ya en el circuito.
Damos un poco el tamaño y vamos a moverlo a donde tenemos que ir. Listo. Y que vemos acá en el circuito, entonces que realmente solo habría una corriente de 5 medios en el sentido positivo, en el sentido de 5 medios de amperios, en el sentido al que llama uno positivo, que es el sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea que realmente la corriente haría este recorrido. Entonces, esta, por cuenta de la forma en que están dispuestas estas fuentes, miremos, no le permiten, no permitirían un flujo de corriente por acá. Y eso, como está en serie, entonces tampoco el elemento que estuviese aquí prendería. Lo mismo ocurre con estas fuentes acá, fuentes encontradas, y entonces no permitirían un flujo de corriente sobre esa resistencia, y al estar todo en serie pues tampoco esta encendería. Y pues esta resistencia, tanto la de aquí como la de abajo, pues terminan siendo víctimas de que no haya corrientes por esas zonas externas. Pero son análisis que haremos posteriores. Lo importante hoy era repasar la aplicación de la estrategia de solución de ecuaciones de Gauss-Jordan y de la regla de Cramer para poder encontrar en nuestro caso, en nuestro contexto, las corrientes en un análisis por mallas, es decir, por una aplicación de la primera ley de Kirchhoff. Espero que aprovechen mucho este video para repasar para la evaluación de desempeño 2. Muy buenos días a todos.